Saludos, les habla el profesor Anderson Medina Roa de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Humanidades y Educación, y quiero darles la bienvenida a este primer módulo de aprendizaje del seminario sobre géneros discursivos académicos perteneciente al programa de doctorado en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes. En este primer módulo vamos a hablar de la escritura como proceso. Para hablar de la escritura como proceso tenemos que primero conversar un poco de la escritura como producto y luego hablar un poco sobre la escritura como una práctica social. Uh, Allí además vamos a hablar sobre la competencia escrita, la competencia de nosotros como escritores, así como de ciertas dificultades al momento de abordar la escritura académica. Además, vamos a conversar sobre un par de tipologías textuales que son bien útiles en la escritura académica, que son los textos expositivos y los textos argumentativos. Y desde ellos, entonces, vamos nosotros, o desde todos estos contenidos, mejor dicho, vamos nosotros a pensar la escritura y su función en nuestro propio proceso de formación como investigadores, en nuestro propio ciclo de formación doctoral. De manera que comprendamos la escritura como espacios para diálogos disciplinares de los cuales participamos de manera activa y al hacerlo aprendemos, es decir, al hacerlo sumamos a nuestra formación como investigadores. De manera que planteamos la función epistémica de la escritura, planteamos abordar la función epistémica de la escritura, comprender la función epistémica de la escritura. Esto nos permitirá abordar esa perspectiva de la escritura, no solamente como una actividad unidireccional, sino más bien como espacio para diálogos y de allí mirar esa función epistémica. Nos permite, en el marco de lo planteado para este seminario y para este módulo de aprendizaje en particular, nos permite que los participantes, que ustedes que están acá compartiendo este espacio de formación, obtengan herramientas para alcanzar los objetivos planteados para este módulo. Los objetivos que son reconocer la escritura como una herramienta en nuestro proceso de formación como investigadores, en nuestro proceso de formación doctoral, además enlazar la escritura académica con procesos dialógicos en ese ciclo de formación doctoral y, por último, fomentar una posición crítica respecto a los textos escritos. Respecto a los textos escritos, tanto propios como ajenos, en ese marco de la construcción de conocimiento disciplinar del que nosotros estamos participando al querer ser parte, o al ser parte de ese ciclo de formación doctoral. Iniciemos hablando de la escritura académica, la cual podemos entender, como ya dije, como un producto, como un proceso o como una práctica social. Se trata de tres enfoques que resaltan aspectos pertinentes del fenómeno escritura de manera general. No obstante, ninguno de estos enfoques excluye al otro. Por el contrario, se solapan, si se quiere. Así, la escritura genera un producto, evidentemente, el texto, el cual se lleva a cabo a través de un proceso, y tal producto y proceso se conciben dentro de prácticas sociales, las cuales también enmarcan el proceso de escritura. Y es por ello que diremos además que la escritura puede verse, puede entenderse como una práctica discursiva contextualizada. Práctica discursiva contextualizada en la que la contextualización apunta a la disciplina en la que nos formamos, por supuesto, apunta también a la comunidad de aprendizaje a la que pertenecemos y a la construcción de identidad como miembros de una comunidad de conocimiento. En tal sentido, escribir algo es mucho más que unir palabras, es mucho más que formar oraciones, es mucho más que hacer párrafos. Escribir es una forma de representar algo que queremos o que necesitamos decir, y esa representación está sujeta siempre a una interpretación. Un buen texto logra que esa interpretación mantenga su atención, mantenga la atención de quien está leyendo, ¿verdad?
dentro de lo que como autores nosotros queremos comunicar. Aquí vamos a prestar atención a la escritura como proceso. Y iniciamos allí, y al mirarla como proceso, pues hemos de pensar también en las fases de ese proceso, en las etapas de ese proceso. Una primera etapa que será la etapa de preescritura o planificación. Luego tenemos la etapa de textualización o escritura propiamente dicha. Y luego tenemos la etapa de revisión o también etapa de post-escritura. Pero estas etapas las podremos comprender mejor si mantenemos en perspectiva lo dicho por Casteló, 2009, el texto que les pedí leyeran, respecto a las competencias de escritura, las que apuntan a la capacidad que tiene un autor o que tenemos como autores de concebir y utilizar la escritura como una herramienta de aprendizaje y de pensamiento. Esto es, como dije más temprano, la función epistémica de la escritura. La capacidad que tenemos como autores también a conocer y regular las actividades implícitas en el proceso de composición de textos académicos, lo que apuntará a cada una de las etapas de escritura, pensando en la planificación frente al proceso de escritura y lo que esto implica, a la textualización, bien sea como escritura pública o privada, y a la revisión y edición. Además, estamos hablando de nuestras capacidades para conocer la comunidad científica y dialogar con otros textos académicos, lo que apunta a una función pragmática de la escritura. Y finalmente hablamos de la capacidad de escribir desde y para una comunidad discursiva de referencia a la que pertenecemos, con la que dialogamos a través de géneros discursivos que nos permiten exponer y argumentar nuestras ideas. Aquí entonces lo que hacemos es que nos ubicamos como sujetos dentro de un contexto. Nosotros, cuando hablamos de escritura en general y de escritura académica en específico, nosotros queremos generar un producto para alguien. Y cuando estamos hablando de escritura académica, el proceso de aprendizaje no cesa. Entonces nosotros estamos aprendiendo a través de ese diálogo con otros autores, con otros textos que necesitamos tener para poder generar nuestro propio texto, y ese texto lo estamos generando para una comunidad discursiva, para una comunidad de aprendizaje a la que pertenecemos. Ahora bien, el trabajo para alcanzar estas competencias de escritura es arduo, evidentemente, y se alimenta de la constancia. Para aspirar a ellas será necesario sortear algunas de las dificultades también planteadas por Casteló en ese texto que les pedí leyeran. Por una parte, nos enfrentamos, mejor dicho, al desconocimiento de la naturaleza del proceso de composición escrita. A veces la romantizamos como el resultado de combinaciones cósmicas, obviando el proceso y la sistematización del mismo. A veces creemos que necesitamos que llegue la musa para nosotros escribir, una inspiración. Y no, estamos hablando de un proceso que podemos sistematizar, que podemos organizar, que podemos trabajar, donde, insisto, la constancia es de gran ayuda. Está además el desconocimiento de las características estructurales y funcionales de los textos académicos, lo que hace que una opinión personal se conciba como un ensayo, por ejemplo, o una compilación de citas como un marco teórico. Y esto es bien importante, y lo iremos conversando más adelante, pues la academia tiene sus tipos de textos, ¿verdad?, a través de los cuales se comunica, los cuales se enmarcan además en géneros discursivos. Es decir, hay toda una estructuración de los textos que nosotros vamos a producir, de los textos que recibimos, para que esos textos puedan ser aceptados dentro de la comunidad discursiva, dentro de la comunidad académica, y por lo tanto nosotros pues podamos efectivamente participar de esos diálogos disciplinares de los que venimos hablando. No menos importante, nos topamos con la falta de familiaridad con las demandas y con los objetivos de las tareas de escritura. Así, no sabemos el por qué y el para qué, y por lo tanto, pues si no sabemos eso, el cómo se hace muy difícil. Es decir,
¿Por qué tengo que escribir un ensayo? ¿Para qué tengo que escribir un proyecto de tesis? ¿Por qué tengo que escribir un artículo científico? ¿Para qué se usa eso? ¿De qué trata todo esto? Si yo no tengo claro, si yo no tengo cierta familiaridad con esa dinámica, esa pragmática dentro de la comunidad discursiva, pues cómo escribir se me va a hacer muy difícil porque no entiendo el proceso como un todo. En este marco, o mejor dicho, es en este marco en el que hablar del proceso de escritura cobra sentido real. Y la inclusión de herramientas en cada una de las fases de ese proceso ayuda a la práctica y a la sistematización del mismo. Técnicas generativas, por ejemplo, en la fase de planificación, técnicas generativas que dan apoyo a la organización de ideas. Por ejemplo, la lluvia de ideas, la escritura libre o el flujo de escritura consciente. Incluso llevar un diario de anotaciones puede ser de gran ayuda. Estamos hablando de la fase de planificación. También hablamos en esta fase de la organización de ideas. Utilizamos organizadores gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas de Venn, telaraña de atributos, es decir, una cantidad de herramientas que nos permiten organizar de manera gráfica eso que nosotros queremos hacer. Y como estamos hablando de diálogos constantes disciplinares, muchos de esas herramientas que nosotros queremos, de esos elementos, perdón, que queremos incluir en nuestro texto, los derivamos de lecturas de otros textos. Y es allí donde estos organizadores también son de gran ayuda, en poder decantar de una manera sistemática, visible, accesible, toda esa información que tenemos. ¿Ok? Luego estamos hablando de, o podemos hablar de la fase de textualización, en la que llevamos a cabo la escritura de borradores, sometemos nuestros textos a revisión de pares y de esta manera pues alimentamos el proceso de la perspectiva de un tercero, que siempre es importante. Y damos espacio además a la reflexión sobre lo escrito, dejando descansar el texto, entre comillas, un par de días, para luego volver al texto y hacer una lectura más fresca. Es decir, hay un punto en que estamos escribiendo, que perdemos la perspectiva un poco. Nos cansamos del texto, de manera que nosotros, además de presentarlo a algún compañero que nos ayude con una lectura de ese texto para, bueno, ver la mecánica, cómo va funcionando, si la cosa fluye o no fluye, nosotros también debemos de hecho, dejar descansar el texto para luego, que nos hemos desconectado de él, regresar y mirarlo con una perspectiva pues más fresca, más crítica también. En la fase de revisión, o lo que también podemos llamar la etapa de postescritura, nos ocupamos de la edición y corrección para la evaluación, para la publicación del texto. Aquí atendemos a elementos de forma. Miramos ortografía, estructura sintáctica, estructura de párrafos, la estructura de los capítulos o las secciones del texto. Si se trata de una tesis, pues la estructura de cada capítulo, pero también dentro de cada capítulo cómo está cada una de sus partes estructurada. Si se trata de un artículo científico, entonces nosotros sabemos que hay elementos que deben ir en cada una de las secciones del artículo científico. Entonces, revisar esa estructura, ¿no? Revisar también la selección léxica, es decir, estoy escogiendo la palabra adecuada para expresar la idea que yo quiero expresar, o es un término que se presta para ambigüedad y entonces el lector se puede perder, ese tipo de consideraciones. Y la adecuación del aparato crítico. Bueno, si es una publicación, si es un trabajo científico, pues sabemos que hay reglas y normas para el aparato crítico. Tal edición nos conducirá a la corrección del texto y, bueno, a una posible reescritura de secciones de ese texto. Se trata entonces de elementos prácticos a tener en cuenta a través del proceso de escritura, a lo largo del proceso de escritura, el cual debemos adecuar a situaciones comunicativas particulares, situaciones que solicitan de nosotros como autores tareas específicas que involucran la escritura como herramienta
de mediación y aprendizaje. En tal sentido, la premisa ha de ser que, como se dice siempre, se ha dicho desde el principio, la escritura es un proceso que no se aprende de una vez y para siempre. Lo que implica que siempre podremos escribir mejor y que cada texto que producimos siempre será perfectible, siempre habrá algo que corregirle, siempre habrá algo que pueda mejorarse de ese texto. Esto de manera que cuando hablamos de escritura académica, estamos también hablando de la construcción de sentidos en torno a la construcción de conocimiento, valga la redundancia. Construcción de conocimiento que a su vez demanda de la alfabetización académica, la que también podemos comprender como una práctica discursiva contextualizada, que apunta a una forma de saber leer, de saber escribir, que va más allá de la reproducción de formas lingüísticas sin considerar los varios contextos imbricados en estos procesos. La alfabetización académica apunta al desarrollo de la competencia comunicativa desde la universidad, en la que los estudiantes, en la que nosotros como aprendices, en ese contexto, nos formamos para ser parte de la comunidad discursiva y para aprender de la comunidad discursiva. Paula Carlino, una autora argentina, describe de gran talla, de talla internacional, en lo que es alfabetización académica, la describe como un proceso de enseñanza para favorecer el acceso a diferentes culturas escritas de las disciplinas. Conlleva dos objetivos que conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. Esto es formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas, así como enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos. La perspectiva de Carlino evidentemente es la perspectiva del docente. En nuestro caso tomamos la perspectiva del estudiante y entonces la alfabetización académica para nosotros como aprendices, como investigadores en formación, implica un proceso de aprendizaje que favorece nuestro acceso a las diferentes culturas escritas de las diferentes disciplinas, en este caso de nuestra disciplina, ¿verdad? De las ciencias contables y de las ciencias sociales en general. Y los dos objetivos de los que habla Carlino implicará entonces que nosotros aprendemos a participar de los géneros discursivos de un campo del saber y aprendemos las prácticas de estudio, las prácticas de construcción de conocimiento adecuadas para nuestro campo. De esta manera se apunta a las prácticas de lectura y escritura que constituyen un proceso central a través del cual, como investigadores, insisto, aprendemos nuevas maneras, nuevos conocimientos y los desarrollamos sobre las áreas de estudio, sobre nuestra área de estudio, con lo que se atiende a una suerte de analfabetismo académico, esto es, dificultades o ausencia de habilidades de expresión y comprensión de textos académicos a nivel universitario o postuniversitario en nuestro caso. Se trata y precisamente este seminario está pensado para reflexionar sobre el proceso de escritura, mirarlo en contexto para así mejorar nuestra escritura académica y poder generar esos textos que nos pide la academia de una manera cada vez más adecuada. Se puede entender entonces la alfabetización académica como el proceso mediante el cual desarrollamos nuestra competencia comunicativa desde la formación académica universitaria, con el objetivo de hacernos partícipes y miembros de una comunidad con una cultura, la cultura académica, que tiene sus particulares formas de decir y que valora especialmente el potencial epistémico de la escritura. Y al hablar de comunidad académica, y su cultura, apuntamos a que cada comunidad concreta tiene sus propias formas de decir,
lo que podríamos llamar una comunidad discursiva y comprenderla como un grupo que genera diferentes formas concretas de producir, interpretar y poner en circulación los discursos. Estas comunidades están integradas por los miembros de las diferentes disciplinas. Estos miembros son los investigadores, docentes, estudiantes que producen y hacen circular de forma oral o escrita su propio discurso académico. Esto es nosotros. Nosotros somos los miembros de nuestra comunidad discursiva, de nuestra comunidad académica. Y como todo discurso académico, como todo discurso, mejor dicho, el discurso académico se alimenta de las prácticas discursivas que llevan a cabo los miembros de la comunidad en su interacción, a través de prácticas sociales propias de dicha comunidad. Estas prácticas, no obstante, no son tan impersonales ni objetivas como parecen. Siempre hay muestras de las opciones por las que se decanta un autor, de su ideología y al fin y al cabo de su manera de mirar el mundo, de mirar ese proceso, ese fenómeno que está investigando. Cuando hablamos de prácticas sociales y prácticas discursivas, estamos hablando de, por ejemplo, una ponencia en un evento. Eso es una práctica social. El evento científico es una práctica social. La práctica discursiva será ese ir a hablar en ese evento, una conferencia. Y en ese tono, pues entonces hablamos de los artículos científicos son una práctica discursiva que se enmarca dentro de una práctica social, por ejemplo. Todo esto apunta, cuando hablamos que no es tan objetivo la perspectiva del autor, apunta a algo que sin duda excede el alcance de este seminario, pero que tampoco hay duda en que deberá establecerse como una guía para la ruta de construcción de conocimiento que ustedes llevan a cabo, que se han planteado llevar a cabo. Esto es, que la verdad es, entonces, una declaración que los miembros de una comunidad de conocimiento aceptan como correspondiente a aquello que ven como hechos. Y esto es una cita de Van Dyck de 2002, pero que puede ser interpretada por otra comunidad epistémica con criterios de conocimiento divergentes, como falso, es decir, no como verdad, sino como falso, incompleto, indeterminado, erróneo. Y esto sigue siendo cita de Van Dyck. Esto es que en ciencias no hay verdades absolutas. Las verdades absolutas encuentran su validez fuera de la episteme, fuera del conocimiento fundamentado. Y pensando precisamente en episteme, en ese conocimiento fundamentado, podemos argumentar que la escritura cumple una función epistémica y que aporta al proceso de aprendizaje y apropiación del conocimiento. Para ello, se apunta a habilidades de la expresión escrita que pueden agruparse en general en 4 grandes estrategias. Análisis de la situación de comunicación, esto es poder formular con pocas palabras el objetivo de una comunicación escrita, tener en cuenta que el lector del texto tiene unas características concretas y reflexionar sobre lo que se quiere decir. Luego tenemos la planificación, esto es utilizar soportes escritos para anotar las ideas que se generan, saber consultar las fuentes de información, aplicar técnicas diversas de organización de ideas, lo que estamos hablando hace un par de minutos, esquemas, corchetes, palabras clave, formar una imagen concreta de lo que se quiere escribir y ser flexible para reformular los objetivos a medida que avanza el texto. Además hablamos de redacción o textualización, lo que implica trazar un esquema de redacción, marcar párrafos y apartados, y proceder a redactarlos de forma aislada, saber redactar concentrándose selectivamente en diversos aspectos del texto, buscar un lenguaje compartido con el lector e introducir en el texto redactado ayudas para que el lector no se pierda, técnicas de presentación, señales, marcadores textuales, títulos, resúmenes, etc. Luego hablamos de la revisión, lo cual precisa de saber comparar el texto producido con las ideas previas, saber leer de forma selectiva, concentrándose en los contenidos
saber leer de forma selectiva, concentrándose en los contenidos, en la forma, también en la gramática, es decir, no solo concentrarnos en las ideas, en la estructura del texto como un todo, sino también mirar, porque todo contenido va amarrado de una estructura, entonces prestarle atención a la forma, a la puntuación, a la gramática en general, a la ortografía y, por supuesto, revisar continuamente y saber dar prioridad a los errores, ¿no? Esto, hablando de ello, cuando hablamos del desarrollo de estas habilidades, atenderá, como decimos, errores frecuentes en la escritura que trascienden la ortografía y que denotan falencias en el manejo de información y capacidad para organizar información nueva de la que hemos de apropiarnos en nuestro proceso de aprendizaje. Algunos de estos errores incluyen la falta de concordancia, cosas como género y número entre sustantivos, verbos conjugados, participios, activos, la pobreza e imprecisión del léxico, esto ya lo hemos venido diciendo desde hace unos minutos, es decir, saber si esa palabra que yo estoy escogiendo comunica lo que yo quiero decir o si es un texto, una selección léxica que va a dar paso a la ambigüedad. Hablamos también del predominio de un registro coloquial y formas propias de la oralidad, obviando de esta manera las diferencias entre lengua hablada y lengua escrita, que apuntan no solo a los medios de transmisión, sino también a la espontaneidad o a la planificación y el alcance de una y otra modalidad. Esto ocurre mucho que cuando no planificamos, cuando no estamos conscientes del proceso de escritura como un proceso, tendemos a escribir como hablamos. Cuando esperamos que llegue la inspiración y la musa para que nosotros podamos escribir, tendemos a escribir de esta manera y no hace falta establecer la diferencia entre la lengua escrita y la lengua oral. Luego hablamos de otro de los errores es la presencia de un modelo reproductivo con prevalencia del plagio. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Cuando se toman ideas de alguien más, siempre hay que hacer referencia a ello. Para eso tenemos el aparato crítico. Luego hablamos de digresiones continuas. Lo que implica esto es giros innecesarios en el discurso. Y esto aparta el texto de su objetivo y afecta la precisión y el carácter directo del discurso científico. Una vez más volvemos a la diferencia entre lengua hablada y lengua escrita y ahora también entre esa lengua que usamos el día a día y la lengua que se utiliza en las comunidades científicas. Nosotros debemos ser, cuando escribimos, claros, directos, debemos evitar esos giros constantes que están presentes en la lengua hablada, en texto escrito y en escritura académica. Debemos ser lo más claros, directos y precisos que podamos. Esto es una característica del discurso científico. Luego estamos hablando de la falta de progresión temática y al no tener cuidado en las digresiones, de que es lo que venimos de hablar, pues la progresión temática se ve afectada, y la jerarquía en la información se ve afectada. También hablamos de la descontextualización o una revisión centrada en aspectos superficiales de lo que estamos tratando. Estamos hablando de escritura académica, de manera que todo debe ser abordado y aclarado en su justa medida y contextualizado en su justa medida. Y además se da la alternancia de registros y de características concretas de unos géneros en otros, lo que además implica el desconocimiento de la organización retórica de los textos y el consecuente desconocimiento de los tipos de textos más comúnmente utilizados en la cultura académica. A pesar de estos errores, bastante frecuentes según leemos en el texto compilado por Núñez, los estudiantes, y esto es una cita de Núñez, tienen una percepción positiva sobre lo que hacen al escribir, que no coincide con lo esperable, con lo que la comunidad académica espera en esas producciones escritas. Esto se puede deber a que en muchas ocasiones
se concibe la escritura solo como el no cometer faltas de ortografía. No obstante, al redimensionar la escritura como una práctica discursiva contextualizada a través de la que no solo participamos de una cultura académica y podemos integrarnos a una comunidad discursiva, sino que también cumple un rol central en nuestros procesos de aprendizaje y formación. Entonces, podemos cuestionar esa percepción positiva y cuestionar además nuestra competencia de escritura para poder de esta manera abrir la puerta al mejoramiento, al perfeccionamiento de la misma. Y es justo eso lo que motiva este seminario. La posibilidad y la necesidad de atender la escritura académica como una forma distinta de escritura, una que tenemos que reconocer como proceso y como herramienta. Más adelante en su formación hablarán y estudiarán sobre géneros discursivos. Más adelante en este mismo seminario vamos a hablar sobre los géneros discursivos y la construcción de esos géneros discursivos académicos, que es parte de lo que se ha considerado la formación en este proceso, en este ciclo doctoral. Pero para poder hablar de géneros discursivos es necesario establecer algunas bases en las que he decidido que hablemos de textos expositivos y textos argumentativos, en tanto que tipologías textuales bien útiles en la academia. A grandes rasgos, un texto expositivo sirve a su autor como herramienta para la transmisión de conocimientos, para la transmisión de experiencias y saberes científicos que forman parte de una explicación desarrollada en función de un problema de conocimiento que el texto trata de aclarar. Estos textos suponen la presencia de marcas lingüísticas que sitúan a los sujetos y al contexto comunicativo en el discurso. Y es precisamente a través de esas marcas que es posible para el autor, para nosotros como autores, posicionarnos respecto a lo dicho, transmitir lo dicho, y para el lector, para quien recibe ese texto, es posible entonces comprenderlo de manera suficiente. Este lector, por supuesto, es considerado al momento de la elaboración del texto, pues siempre que escribimos lo hacemos para una audiencia. Ahora bien, se puede decir que la exposición se rige por un orden lógico en su organización discursiva. Esta estructura es importante y debe explicitarse, puesto que en una exposición no puede faltar ninguno de los datos esperados por el lector o el destinatario. La secuencia explicativa prototípica consta de los siguientes componentes: un marco conceptual inicial que presenta expositivamente la situación. Luego tenemos el planteamiento de un problema que puede formularse a manera de pregunta o de afirmación. Luego tenemos el despliegue de las explicaciones que se evidencian mediante la enumeración de causas, y finalmente un cierre o conclusión que puede suponer una evaluación total o parcial por parte del escritor. Y es que quien explica se muestra como un mediador que busca posibilitar la comprensión del contenido de la exposición y asegurar la transmisión de conocimiento. Y con este propósito resulta efectiva la aplicación de una serie de estrategias propias de esta tipología textual. Así, la elaboración de un texto expositivo supone el desarrollo de una actividad cognitiva que conduce a la transformación del interrogante inicial mediante la aplicación de estrategias que dotan al texto de ciertos rasgos característicos. Estas estrategias, que son del orden cognitivo, derivan en operaciones discursivas específicas, dentro de las cuales podemos contar la reformulación, la definición, el ejemplo, la analogía, el argumento de autoridad, la clasificación, los conectores y elementos focalizadores. Por otra parte, uno de los rasgos más sobresalientes de las exposiciones es la tendencia al borrado de las formas modalizantes y marcas deísticas y valorativas del enunciador,
que no resultan aconsejables en un tipo textual cuya finalidad es eminentemente cognitiva. Este efecto de objetividad se logra mediante la aplicación de múltiples mecanismos léxicos y gramaticales que a su vez facilitan la construcción de estos conceptos de manera más general y abstracta, lo cual es relevante dado que los referentes no son objetos o entidades observables, sino postulados teóricos. Entre estos mecanismos se pueden destacar el uso de la tercera persona del singular o la primera del plural, así como formas verbales impersonales, otros usos impersonales, por ejemplo la pasiva con se, o la voz pasiva. Por ejemplo, se dice, se ha llegado a la conclusión, se estipula que, ese tipo de formas impersonales. El empleo del léxico técnico preciso y específico del campo de conocimiento en el que se enmarca el texto. Luego, no se aconseja el uso de adjetivos valorativos, antepuestos ni opuestos, así como tampoco de aquellas formas sustantivas derivadas como diminutivos, aumentativos, entre otras que indiquen subjetividad extrema. Tampoco se aconseja formas propias del registro informal o vulgar, esto ya lo hemos venido diciendo. Y por el contrario, son admisibles aquellos adjetivos de tipo relacional o que indiquen clasificación. Pasamos ahora a hablar de los textos argumentativos, considerando que la argumentación es una de las construcciones discursivas más complejas que ha dado pie a investigaciones sociológicas, filosóficas, históricas, lingüísticas, entre otras, que la han definido y caracterizado de diferentes maneras. Dentro de las características generales de los textos argumentativos se ocupan de una cuestión o problema. Los textos argumentativos se ocupan de una cuestión o problema que es objeto de debate. Acerca de un tema que se discute, el autor sostiene una hipótesis, es decir, su postura a través de razones, que son los argumentos. Un texto argumentativo será exitoso si logra que el lector admita una conclusión determinada que representa la posición del autor, o que adopte ciertos comportamientos o que realice ciertos actos. Esto es que el tema designa el asunto básico que aborda el texto. La cuestión o problema es un aspecto del tema general sobre el cual no hay consenso. La hipótesis, en cambio, es la respuesta que el destinador da a esa pregunta o problema que ha desencadenado el texto. Los argumentos, en cambio, son las razones que se dan para apoyar la hipótesis y suelen estar conectados entre sí. Son las pruebas que ofrece el argumentador para convencer a los destinatarios por medio del uso de la razón. La secuencia argumentativa se completa con la dimensión polémica de este tipo de textos, como se refiere a temáticas que son objeto de debate y que originan distintas posturas. El destinador puede traer a su discurso algunas de las hipótesis y argumentos sostenidos por otros, por otras posturas, los contraargumentos, para después refutarlos. Esto podemos verlo en la descripción que está en la secuencia textual que tomamos de Adam. Así descrita, la secuencia presenta una estructura jerárquica en la que la hipótesis sostenida es el eje en torno al cual se despliegan los argumentos, cada uno de los cuales mantiene una relación lógica y de dependencia con ella. Luego pensamos en algunas técnicas argumentativas, ciertas figuras retóricas y diferentes procedimientos o mecanismos que suelen emplear los argumentadores con el fin de que el auditorio adhiera o se convenza de sus puntos de vista y para discutir con el adversario las ideas por él sostenidas. Aquí podemos hablar de metáforas, analogías, definición, ejemplos, el razonamiento deductivo, retórico o entimema, preguntas retóricas, el argumento por autoridad, el cual es muy utilizado en el discurso académico,
citas y alusiones, lo cual nos lleva a la intertextualidad y a la polifonía también del discurso académico. Por otra parte, para comprender la estructura clásica de una argumentación conviene tener en cuenta los pasos que Aristóteles recomienda en su retórica: el inventio, el dispositio y el elocutio. La invención o el inventio trata de encontrar qué decir. Con relación al plan del discurso, el dispositio, la escritura académica sigue un cuidadoso proceso de preparación y planificación. Esto implica la necesidad de conocer adecuadamente el tipo de texto que se pretende escribir en cuanto a su formato y guiar el proceso de escritura posterior con un esquema que permita dar cuenta de él. Aristóteles propone un plan discursivo que aún hoy día podemos reconocer con facilidad. Introducción, el exordio, cumple con dos funciones básicas: captar la atención del lector y anticiparle el tema. La narración, el narratio, deberá ser clara, breve, verosímil, y su función es preparar sutilmente el terreno para la argumentación que se desarrollará después. Luego tenemos la confirmación, que es la parte más argumentativa propiamente dicha, en la cual se exponen los argumentos elaborados durante la invención y eventualmente se refutan los argumentos contrarios. Y el epílogo o conclusión es el cierre, la clausura del texto. En esta parte no se agregan argumentos ni pruebas, sino que se resume lo dicho. Y con esto podemos reconocer los pasos que damos al escribir textos académicos y también al leer investigaciones hechas por miembros de la comunidad discursiva, de la comunidad científica. Finalmente, el último paso en la retórica desde Aristóteles, la elocución, el elocutio, corresponde con la puesta en discurso. En este paso es conveniente, por ejemplo, encontrar las metáforas o analogías adecuadas, además de revisar el uso del lenguaje que sea acorde con la situación comunicativa que se esté desarrollando. ¿Okay? Por eso hablamos de práctica discursiva contextualizada. Hasta ahora hemos hablado de la escritura académica como un tipo de escritura distinto, uno que cumple una función para diversas comunidades discursivas en la cultura académica. Además, hemos apuntado a dos tipologías textuales, textos expositivos y argumentativos, de las que se sirven las comunidades discursivas académicas para dialogar y construir conocimiento. Y es que esa es la manera de construir conocimiento, dialogando, y para hacerlo es necesario considerar no solo las ideas, los discursos respecto al saber que se manejan en esa comunidad discursiva a la que queremos pertenecer, sino que también es necesario reconocernos como sujetos participantes activos frente a otros participantes con quienes, en última instancia, dialogamos. Tales diálogos se dan, como decimos, a través de los textos y géneros discursivos propios de la academia, géneros que responden a los contextos en los que se producen a las demandas que dichos contextos y los participantes de ellos hacen, para así progresar, producir, crear. En tal sentido, el texto académico, o mejor, los textos y géneros discursivos de la academia, se constituyen en espacios para los diálogos disciplinares, espacios y herramientas para intercambiar perspectivas, saberes, información, útiles para la construcción de conocimiento, para la formación académica constante. Ya hemos advertido la función epistémica de la escritura. Y me parece que con esto podemos cerrar esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y a partir de acá tenemos un marco para nuestra sesión de discusión. Nos vemos.